Vamos a irnos en el versículo 1 y ahí vamos a estar disfrutando esta porción de la palabra. Hay mucho que aprender en este capítulo 31. En todos los capítulos de la Biblia hay abundancia de sabiduría, hermanos. Y creo que todo pastor, maestro o predicador de la palabra tiene una responsabilidad muy alta: el poder explicar a profundidad la palabra que vaya a leer o que vaya a predicar. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés diciendo. Cada vez que Dios habla, vale la pena poner atención. Cada vez que Dios hablaba, hermanos, siempre revelaba algo nuevo. Amén. Y hemos aprendido muchos aspectos de que Dios habló y reveló a Moisés. Y aquí Dios le está hablando a Moisés una vez más. Me parece muy impresionante esa forma tan común con la que Dios hablaba con Moisés. Esa forma tan familiar. Mire que seremos bienaventurados si logramos desarrollar esa forma tan común, que el escuchar la voz de Dios de manera personal se convierta en algo familiar en nuestra vida. Hermanos, resultará en una verdadera felicidad. Habló Yahvé a Moisés. ¿Y por qué no en este tiempo, hermanos, que se repite esa fórmula? Habló Dios a Abraham, habló Dios a Yesenia, habló Dios a Rodolfo, habló Dios a Luis, habló Dios a Caleb, a Daniel, habló Dios a Alan, a Esperanza, a Lidia, a Jessica, a Yolanda, a Silvia, a Esther, a Miriam, a Victoria, a Santa, a Lisette. Habló Dios. Habló Dios. Mire qué forma tan común, tan especial, hermanos. Me resulta impresionante esa cercanía, esa intimidad, esa relación donde Dios continuamente le hablaba a Moisés. ¿Y por qué Dios le hablaba a Moisés? Porque Moisés tenía la capacidad de obedecer. ¿Quieres que Dios te hable? Continuamente, personalmente, debe estar en ti y en mí la capacidad de obedecer. Dios hablaba y Moisés obedecía. Y entre más obediencia, hermanos, el canal de la revelación estaba completamente abierto. Entre más obedecía, Dios continuamente más le hablaba y le hablaba y le hablaba y le revelaba cosas tan impresionantes que hasta ahora en este tiempo estamos aprendiendo de ellas de una manera muy profunda. Versículo 2. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? Oh, me parece mucho más interesante lo que Dios dijo. Si Dios le habló a Moisés, me parece impresionante. Pero lo que le dijo a Moisés o lo que le decía a Moisés me parece mucho más interesante. Versículo 2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel. ¿Qué significa eso, hermanos? Era lo que Dios estaba diciendo. Yo he llamado por nombre a Bezalel. ¿Qué significa eso? Que es un Dios personal, que es un Dios que tiene un trato personal y directo con aquellos que se prestan a ponerle atención. Lo he llamado por nombre, lo conozco, es conocido. Era lo que Dios estaba diciendo. Conozco a Bezalel, lo llamé por nombre. Y era hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Sabe qué es lo que significa el nombre Bezalel?
sombra de Dios. Por si más adelante quiere ponérselo a alguno de sus descendientes, Bezalel significa sombra de Dios. Y realmente Bezalel era una sombra expresando cierto aspecto del ser de Dios. ¿Y qué tenía de especial Bezalel? Tan es así que Dios dijo: lo conozco por nombre, sé quién es, su nombre es conocido. Oiga, que Dios te llame por nombre, eso significa de que hay un trato especial. De que Dios te conozca personalmente y te llame personalmente y te recomiende con otra persona, eso significa de que hay algo especial entre Dios y tu vida. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo aquí? Vamos a entenderlo. ¿A quién Dios le estaba hablando? ¿A quién Dios le habló? A Moisés. Y mire lo que Dios está haciendo. Esto me da a entender que Bezalel era un hombre de mucha confianza para Dios. Bezalel era un varón de mucha confianza para Dios, al punto que aquí miramos a Dios recomendando a Bezalel con Moisés. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo aquí? Moisés, conozco a Bezalel. Oye, Moisés, te presento a Bezalel. Moisés, aquí está Bezalel. Es un hombre que conozco. Es un hombre que te voy a recomendar. Y sí que lo estaba recomendando para un trabajo especial en la edificación del tabernáculo y de todos los detalles. ¿No te parece impresionante, hermanos? Cuando Dios deposita confianza en un hombre y en una mujer, para que no se me sientan menos. Amén. Cuando Dios deposita confianza en una persona por su fidelidad, por su capacidad, por su obediencia, por su servicio, y puede darse el lujo Dios de recomendarlo con otros siervos. Yo no necesito carta de recomendación, hermano. Yo no traigo mi credencial de pastor que me da el concilio, pero yo no necesito esa credencial, hermano, para que las puertas se me abran. Yo no necesito, como hoy está de moda en los predicadores, en los evangelistas, que andan pidiendo púlpito para ver si les da uno chance para que prediquen el domingo tal día. Hermano, no necesitamos eso. Cuando obedecemos a Dios, cuando le somos fieles a Dios, Él se encarga de abrirnos las puertas y de recomendarnos con aquellos hermanos donde Él desea vernos trabajar y servir. Dios estaba recomendando a Bezalel con Moisés. Amén. Era una recomendación. Moisés, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Quizá Moisés en su mente estaría diciendo: pero ¿qué quieres que haga con Bezalel? ¿Qué era lo que Dios quería que Moisés hiciera con Bezalel? ¿Para qué lo ocuparía Moisés? ¿Para qué lo estaba recomendando Dios? Versículo 3. ¿Verdad que yo me gozo, hermanos, al explicar la palabra así? Esta es una predicación expositiva de la palabra. Estas clases de predicaciones necesitamos hoy en los púlpitos. Amén. Mira, qué impresionante. ¿Qué más estaba diciendo Dios? Moisés, aquí está Bezalel. Y mira los detalles. Moisés, a Bezalel lo he llenado del Espíritu. Eso es muy poderoso, hermanos. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Esto significa que al igual que Bezalel, el cual es una sombra, ¿te acuerdas el significado de la palabra Bezalel? Sombra de Dios. Y en este sentido Bezalel cumple a la perfección
el significado de su propio nombre. Porque Bezalel es una sombra, una figura, hermano, que representa por un lado a toda la humanidad y por otro lado, en su capacidad, representa a Dios mismo. Pero voy a quedarme en la forma o en la sombra en relación a la humanidad. Mira, lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios estaba diciendo: aquí está un hombre llamado Bezalel. Moisés, mira a este hombre llamado Bezalel. Como hombre, como varón, como persona, lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que usted y yo fuimos diseñados como un vaso. Si el hombre tiene la capacidad de ser lleno, y si Dios puede llenar la vida de un hombre, eso significa entonces que tú y yo fuimos diseñados para contener a Dios. Fuimos diseñados como una vasija, como un recipiente. En el Salmo 23 se revela que fuimos diseñados como una copa. ¿A poco no lo ha leído donde dice: mi copa está rebosando? Pero la pregunta en esta tarde es, le pregunto a tu conciencia, hermano, ¿de qué está llenándose tu vida? ¿Qué es lo que está llenando tu ser interior? ¿Qué es lo que está llenando tu vida, tu ser, tu espíritu, tu alma? ¿Qué es lo que está llenando? ¿De qué te estás llenando? Últimamente, ¿de qué te has estado llenando? Porque aquí el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios, nos está revelando que el hombre tiene la capacidad de contener espiritualmente a Dios. Puede ser lleno del Espíritu de Dios. Fue creado y fue diseñado para contener a Dios, para que Dios habite, para que en calidad de vaso, en calidad de vasija, en calidad de copa, pueda estar rebosando del Espíritu de Dios. Con ese propósito fuimos creados nosotros. Pero si Dios no está llenando tu vida, triste y lamentablemente te lo tengo que decir, si el Espíritu de Dios no llena tu vida, entonces los demonios, los espíritus inmundos, el mismo diablo estará llenando tu persona. La pregunta es seria entonces: ¿de qué nos estamos llenando? Estos últimos meses, estos últimos años, ¿de qué te has estado llenando? Dios nos muestra a Bezalel como un ejemplo de que el hombre común de la tierra puede ser lleno en las manos de Dios. Dios agarró a Bezalel como un vaso, lo llenó de su espíritu, y el Espíritu de Dios en Bezalel se manifestaría en sabiduría, se manifestaría en inteligencia, se manifestaría en ciencia, se manifestaría en la capacidad para trabajar toda clase de arte. Mira de qué manera se manifiesta el Espíritu. En Bezalel, el Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu de Dios se manifestaría exteriormente, materialmente, en su capacidad para emplear toda clase de trabajos, hermanos, con sabiduría, con inteligencia y con ciencia. Qué impresionante, hermanos. ¿Te das cuenta las muchas maneras en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta en una persona cuando está llena? No necesariamente para andar haciendo milagros, aunque es parte. No necesariamente tiene que ser nada más profecía o hablar en lenguas. No. O andar echando fuera demonios. No. El Espíritu Santo es más que eso.
el poder, la llenura del Espíritu Santo abarca más que profetizar, que echar fuera demonios, que hablar en lenguas, que sanar a los enfermos. Va más allá la llenura del Espíritu Santo. O sea que la llenura del Espíritu Santo, hermano, te puede servir para la vida diaria, no solamente para la vida espiritual, para la vida en tu trabajo, la vida laboral, en la escuela, donde quiera que vayas. Ahí puede ayudarte la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un poder extra que nos capacita para hacer humanamente lo que los demás no pueden hacer. En este sentido, tú que trabajas, ¿necesitas la llenura del Espíritu Santo? Créeme, serás más eficiente en tu trabajo si estás lleno del Espíritu Santo. Tú que estudias, están estudiando en la primaria, secundaria, preparatoria, en la universidad, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Serás más eficiente como alumno en la clase, en las materias. Serás más eficiente si la llenura del Espíritu Santo está en ti. Tú que eres estudiante, se puede manifestar en ti en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Tú que estás dedicado al diseño, o en tu trabajo tienes que estar diseñando, implementando métodos, técnicas para resolver problemas. Si la llenura del Espíritu Santo está en ti, tendrás algo superior, una sabiduría mayor, amén, una inteligencia mucho más alta, una ciencia mucho más alta, una capacidad mucho más alta para poder diseñar con toda habilidad toda clase de complejidad que pueda presentarse. Mire, hermanos, lo que hace la llenura del Espíritu Santo, ¿no será que nos estamos perdiendo mucho del Espíritu? Cuánta virtud, cuánta capacidad, cuánta habilidad nos estaremos perdiendo si tan solo buscáramos mantenernos llenos del Espíritu, y que todos los días nuestra copa pueda estar rebosando. Entonces se manifestará en ti, en mí, de la manera como Él quiera y de la manera como lo necesitemos. En el caso de Bezalel, la llenura del Espíritu, ¿cómo se manifestó? Te falta sabiduría, llénate del Espíritu. Te falta alguna capacidad, llénate del Espíritu. Eres falto de alguna habilidad, llénate del Espíritu. Te hace falta sabiduría, te hace falta inteligencia, se te cierra la mente, el entendimiento, y no sabes qué hacer ante los complejos, los problemas que se presentan en tu trabajo, ante las exigencias en tu trabajo, ante las exigencias en la escuela, en las clases, en la materia. Llénate del Espíritu de Dios. ¿Te hace falta ciencia? ¿Te hace falta dominar algún tipo de arte? Llénate del Espíritu de Dios. Lo ocupamos. Indispensable y necesario. Pero no quería yo profundizarme tanto en esto, porque yo quiero llegar hasta los últimos, donde habla del día de reposo. Pero bueno, es que todos estos textos están poderosos, hermanos. Entonces, Bezalel, sombra de Dios, pero también una figura de la manera de cómo fuimos diseñados. Versículo 4. Bueno, hablando de vaso, miren, a ver si agarran el mensaje. ¿Para qué lo llenaron del Espíritu? ¿Qué haría con el Espíritu? ¿En qué ocuparía la llenura del Espíritu Bezalel? Gracias. ¿Para qué en qué lo capacitaría el Espíritu de Dios, la llenura del Espíritu en la vida de Bezalel? ¿En qué área, en qué especialidad lo capacitaría?
Mira, el Espíritu de Dios que había llenado a Bezalel lo capacitaría para convertirlo en un hombre totalmente creativo. Creativo. Amén. Creativo. Y aquí entra lo que Bezalel representaba como sombra de Dios. ¿De dónde sacaría toda esa creatividad Bezalel? Gracias. De la llenura del Espíritu. Vamos a leer el 4. Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata, bronce, versículo 5, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Hermanos, este hombre tenía toda la sabiduría de un arquitecto y no había ido a la universidad. Solamente por la llenura del Espíritu, el Espíritu lo había capacitado para eso. Para los jóvenes, considéralo de esta manera: te preparas 4 o 5 años en la universidad especializándote en alguna área. Aprendes muchas materias, mucha ciencia, mucha tecnología, mucho conocimiento. Tienes el título, pero además tienes la llenura del Espíritu. Y lo que no puedas hacer humanamente con el conocimiento adquirido en la escuela, lo harás con la llenura del Espíritu Santo. Ahora les pregunto a los jóvenes, mirando el ejemplo de Bezalel, ¿vale la pena o no vale la pena buscar la llenura del Espíritu? Bezalel no tenía título, no había ido a la universidad. Ahora imagínate que se hubiera graduado, que humanamente hubiera estudiado arquitectura o una ingeniería, o por lo menos un curso de diseño, y aparte lo llenan de la sabiduría de Dios. Qué impresionante, hermanos. Entonces Bezalel nos muestra, Dios por medio de Bezalel nos muestra que cada uno de nosotros fuimos diseñados para contener espiritualmente a Dios. Y por otro lado, Bezalel nos muestra, hermanos, que es la sabiduría de Dios manifestándose en nosotros de manera creativa, revelando la imagen de la sabiduría de nuestro Creador. Dios es creador, el hombre es creativo. Y ahí lo tenemos para botón de muestra a Bezalel. Esto es muy profundo, hermano, y solamente le estoy dando un poquito. Esto ya lo escribí en el comentario y por ahí ya se los mandé a los grupos, todo el comentario completo. Pero cuando yo estaba pensando en Bezalel y la manera tan especial de cómo el Espíritu lo llenó y lo capacitó y le dio sabiduría, inteligencia, ciencia y conocimiento para hacer todas estas cosas, yo llegué a la conclusión, hermanos, de que Dios en Bezalel nos está diciendo: miren lo que puedo hacer con un hombre de la tierra, y miren lo que Dios haría en la tierra si fuera hombre. Miren la manera tan sabia. Si Dios fuera hombre como nosotros, hermanos, tendría la misma capacidad de Bezalel. Si Dios fuera hombre como nosotros, haría lo mismo que hizo el Señor Jesucristo, porque Él era Dios hecho hombre. Amén. Hay muchas capacidades en la persona de Cristo que no quedaron registradas en las Escrituras. Muchas virtudes de la persona del Señor Jesucristo que no salieron a relucir. Pero si complementamos
todas las capacidades y virtudes que se manifestaron en todos los hombres que fueron llenos del Espíritu Santo, tomando en cuenta a Bezalel, tomando en cuenta a Jesús, tomando en cuenta a Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu desde cuando estaba en el vientre, tomando en cuenta a todos los profetas que fueron llenos del Espíritu, podemos tener una idea de que si Dios fuera hombre, todo lo capaz, todo el cúmulo de virtud, hermanos, que se manifestaría. Versículo 6. Termino ahí en cuanto a Bezalel, sombra de Dios, de su diseño, de su poder creativo. Le pusieron también como compañero a Bezalel a Oholiab, y ese es otro hombre a quien Dios estaba recomendando. Tenemos dos personajes en este texto, Bezalel y Oholiab. Dios sigue hablando, y después que termina de presentarle a Moisés a Bezalel, lo segundo que hace es que le presenta a otro varón. He aquí yo he puesto con él, o sea con Bezalel, a Oholiab. A Oholiab. ¿Y sabe qué significa Oholiab? Apúntelo por favor. La casa del Padre. La casa del Padre. Eso significa la palabra Oholiab, la casa del Padre. ¿Y qué harían Bezalel y Oholiab? ¿Qué trabajo harían? Lo vamos a mirar. Hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Esa palabra sabio de corazón me parece muy interesante en cuanto al significado de este texto. Mira y aprende, o escucha y aprende. Se requiere realmente verdadera sabiduría en el corazón para obedecer de manera fiel todo lo que Dios ha mandado. Bezalel y Oholiab edificarían el santuario. Ellos eran los encargados de hacer el diseño del tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, todo lo que sería trabajado de bronce, de plata, todos los utensilios, los vasos, las charolas, las cucharas, todos los utensilios que se ocuparían hechos de metal dentro del tabernáculo de reunión, Bezalel y Oholiab serían los encargados con todos los demás hombres a quien Dios capacitaría, que tuvieran ánimo, hermanos, y que fueran sabios de corazón para edificar la obra del tabernáculo. ¿Cuál es la enseñanza aquí? ¿Quieres edificar la iglesia? ¿Quieres servir en la iglesia? ¿Quieres ministrar en la iglesia? ¿Quieres ser líder en la iglesia? ¿Quieres tener un ministerio? ¿Quieres ser pastor? ¿Quieres ser predicador? ¿Quieres ser maestro? ¿Quieres ser líder de alabanza? ¿Quieres ministrar la alabanza? ¿Quieres darle clase a los niños? ¿Quieres trabajar con los jóvenes? No importa el área de servicio donde tú anheles servir. Si realmente tú quieres edificar el tabernáculo de reunión que representa a la iglesia, tú tienes que tener sabiduría de corazón. La sana edificación de una congregación se edifica cuando hay sabiduría de corazón en los líderes, en aquellos que fueron llamados por Dios para servir y trabajar en la iglesia. Hermanos, Bezalel y Oholiab fueron llamados por Dios para que hicieran el trabajo material de la edificación del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión representa a la iglesia, a la congregación, y no estoy hablando del edificio de 4 paredes, estoy hablando de la edificación espiritual de los creyentes. Ocupamos sabiduría, ocupamos que estemos llenos del Espíritu de Dios. Ocupamos que tengamos el ánimo necesario para obedecer fielmente en todo lo que Dios nos mande. Si no tenemos la capacidad de obedecer en lo que Dios nos ha mandado, hermanos, no servimos para el ministerio. Ninguna persona rebelde
sirve para el ministerio. Ningún líder rebelde sirve para el ministerio. Ningún creyente rebelde no sirve para liderazgo, para que edifique la congregación, el tabernáculo de reunión. Oliab iba a trabajar a la par de Bezalel, bajo la orden de Moisés, bajo la dirección de Moisés. Tanto Bezalel y Oliab tenían que tener sabiduría para hacer las cosas tal y cual como Dios las había ordenado. Además, tenían que tener el ánimo para que hicieran todas las cosas que se les mandaba. Si no tenemos el ánimo para obedecer, no servimos, hermanos. No servimos. Por eso no a todos se les puede poner un liderazgo. Por eso hay muchas personas que se meten en un ministerio y fracasan. Y yo le mandaba a los pastores este comentario y le decía: si usted quiere servir como pastor, como ministro, como líder, o si ya está sirviendo en una iglesia, cerciórese de que tiene la sabiduría de Dios. Porque si no, no meta las manos, no eche a perder la obra que Dios ha amado desde la eternidad, su iglesia, con nuestra torpeza, con nuestra mediocridad, con nuestra falta de sabiduría, hermanos. Todo eso echa a perder la edificación de la obra. No era cualquiera el que iba a trabajar, hermanos, en la edificación de la obra. Mire versículo 7. Mire lo que iban a hacer. ¿Por qué se ocupaba sabiduría en ellos? Porque si no hay sabiduría, echaremos a perder todo. ¿Cuántas veces por falta de sabiduría, hermano, hemos metido en problemas a otras personas? ¿Cuántas veces por falta de sabiduría a veces hasta corremos a las personas de las congregaciones? Por falta de sabiduría, por no saber hacer las cosas. No, hermanos, no fuimos llamados para destruir la obra. Para eso ya está el diablo, ese es su trabajo de él. Nosotros fuimos llamados, ungidos, para edificar el tabernáculo de reunión. ¿Saben cuál es el tabernáculo de reunión? La iglesia, la congregación. Bezalel y Oliab trabajarían en el tabernáculo de reunión. Serían los encargados de diseñar, fabricar el arca del testimonio. Wow, gracias Espíritu Santo. ¿Sabes qué representa el arca del testimonio? Serían los encargados de traer la presencia de Dios. Necesitamos sabiduría de corazón, nosotros los líderes, porque somos los encargados de que se manifieste la presencia de Dios, el arca del testimonio. Serían los responsables, Bezalel y Aholiab, de fabricar el propiciatorio que estaba sobre ella. Y todos los utensilios del tabernáculo no iban a hacer cualquier cosa, hermano. El tabernáculo, mira y aprende, el tabernáculo, el arca del testimonio, el propiciatorio y todos los utensilios representan la vida celestial manifestándose en el tabernáculo, la vida del cielo manifestándose en la iglesia. Ellos serían los responsables de hacer esto. Los líderes, los pastores, somos los responsables de que la iglesia se edifique con la vida celestial representada en el arca, el propiciatorio y todos los utensilios del tabernáculo. Por eso ocupamos sabiduría, hermanos. Ocupamos sabiduría. Y la verdad, he tenido paciencia con muchos. Porque a veces veo que no tienen la sabiduría. Necesitamos, hermanos, no solamente aprender esto, sino a ponerlo en el corazón y decirle: Señor, dame la sabiduría necesaria. Quiero ser de edificación en lo que hago. Quiero ser de edificación en el cargo que se me asignó.
Dame sabiduría, Señor. Bezalel y Oholiab les asignaron un cargo para servir en la obra del tabernáculo. Tú y yo recibimos de Dios un cargo para servir en la obra de la congregación. ¿Qué es lo que buscamos? La edificación. Que todo lo que hagamos, que todo lo que salga de esta boquita, hermanos, consideremos que sea para edificación. Versículo 8. Ya se me acaba el tiempo, no les voy a hablar del reposo, miren. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio, todos los utensilios, el altar del incienso. Mire qué responsabilidad, hermanos. Y ya todo eso yo le enseñé el significado de todo eso. Todo lo que representa la mesa, el candelero, el altar, los utensilios, el incienso, todo eso, hermanos, ya se los enseñé. Todos ellos eran los jefes, los encargados, hermanos, de trabajar y que todo eso se hiciera a la perfección. De ahí que se demande sabiduría. Se supone que los pastores debemos de tener más sabiduría que el resto. Se supone que los líderes deben tener más sabiduría que el resto. Se supone que los diáconos deben tener más sabiduría que el resto. Se supone que todos los que ministramos, predicamos, enseñamos, se supone que debemos tener más sabiduría que el resto. Entonces, con la sabiduría, ¿y cómo se obtiene la sabiduría? ¿Cómo obtuvo la sabiduría Bezalel? La llenura del Espíritu. O sea que sin la llenura del Espíritu no podemos servir. Sin la llenura del Espíritu no podremos edificar. Peligroso, para aquellos que sirven en una congregación y no tienen la llenura del Espíritu. Y no estoy hablando de hablar en lenguas, porque hay muchas personas que pueden hablar en lengua y no necesariamente tener la llenura del Espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, porque el hablar en lenguas viene como señal. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Hablarán. Es una señal. Pero no necesariamente ya podemos decir, oh, este hombre está lleno del Espíritu. No, ¿cómo puedo decir que verdaderamente está lleno del Espíritu? Según la capacidad de su sabiduría para actuar, para obrar. Entonces este hombre tiene sabiduría, está lleno del Espíritu. Es inteligente para hacer las cosas espirituales, está lleno del Espíritu. Tiene la ciencia del Espíritu. Amén. Versículo 9. Ya para terminar esta sección. El altar del holocausto, todos sus utensilios, la fuente, su base, los vestidos del servicio, versículo 10, las vestiduras. Ellos iban a diseñar todo eso, mis hermanos. Los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. 11. El aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. ¿Quién hizo toda la hermosura del santuario? Bezalel y Oholiab. ¿Quién hizo todos los utensilios de oro del lugar santísimo, del lugar santo, del atrio? Bezalel y Oholiab. Se da cuenta, hermanos, todo lo que una persona común puede hacer cuando se llena del Espíritu de Dios. Amén.